Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero hablaros de una pregunta que me hacéis constantemente. ¿Qué es mejor tener en un entorno hostil, donde hay una guerra, donde la bolsa podría corregir? ¿Es mejor el oro? ¿Es mejor Bitcoin? ¿Cuál de ellos realmente funciona con descorrelación respecto a otros activos típicos que tenemos en cartera? Si os quedáis a lo largo del vídeo, las preguntas que quiero responder es ¿cómo se ha comportado Bitcoin históricamente en otras crisis? ¿Cómo se ha comportado el oro durante crisis? ¿Y qué muestra el relativo entre Bitcoin y el oro? ¿Cuál es preferible? Y también, ¿es preferible tener Bitcoin a tener bolsa, tanto en el corto como en el medio plazo? ¿O es mejor tener oro que la bolsa? Al final es una relación de tres activos y la clave es dónde debemos tener más peso en nuestra cartera en este momento, teniendo en cuenta las circunstancias que se están desarrollando. Así que vamos con ello porque creo que os va a sorprender el resultado que uno obtiene del análisis cruzado. En primer lugar, la pregunta es ¿cómo se comporta Bitcoin durante las crisis? Para poder responder esta pregunta he querido utilizar como marco de crisis correcciones severas que se han producido en el Nasdaq 100. Veis este gráfico de aquí, lo que significa básicamente es que a lo largo de los últimos 15 años hemos experimentado correcciones que van desde el 16% hasta el 37%. O dicho de otra forma, la corrección después de la crisis periférica en 2011, tuvimos luego la corrección durante los años 15 y 16, tuvimos posteriormente la irrupción de la política monetaria más restrictiva que provocó fuertes correcciones durante 2018, el gran colapso que duró 9 meses durante 2022, la caída a raíz de la guerra arancelaria que promueve Donald Trump y lo que estamos viviendo con la guerra de Irán en este momento. No son correcciones mayores, como podéis observar, estamos hablando de fases meramente correctivas, no ha cambiado la tendencia, pero la clave es cuando llegan esos momentos, ¿qué pasa realmente con activos clave como Bitcoin? Y para ello he hecho el mismo ejercicio, es decir, localizar los grandes momentos correctivos de la criptomoneda que más capitaliza del mundo, que como veis pues en 2011 sufrió un varapalo superior al 90%, en 2014-2015 más de un 85%, se acercó a ese tipo de correcciones en 2018, en 2022 se quedó en torno a un 75%, y actualmente llevamos una corrección de en torno a un 50, un poquito más de un 50%. Esto me da una idea de cuáles han sido los peores momentos en el Nasdaq 100 y cuáles han sido los peores momentos en el activo Bitcoin. Y a partir de ahí lo que puedo hacer es mezclar los dos activos y localizar zonas en las que se han comportado de forma similar, tanto si es al alza como a la baja, y localizar o identificar otras zonas en las que los activos han actuado con correlación inversa. Como veis, entre el Nasdaq y Bitcoin, lo normal es que el comportamiento sea similar. O dicho de otra forma, la fase correctiva del Nasdaq, recordad que aunque aquí parezca pequeña, por eso os lo he marcado, esto es un 16%, esto es un 20%, un 24%, un 37%, recordad esto. La primera fase correctiva que vemos aquí en el caso del Nasdaq viene acompañada de una fase correctiva también en Bitcoin. Dejemos la zona azul para el final. Cuando en el 2018 se produce esta fuerte corrección, hay una primera corrección a principios de año que en un gráfico mensual apenas se identifica y luego la caída posterior coincide con un periodo de un año casi continuo de corrección por parte de Bitcoin. Luego tenemos la pandemia en la que se produce una corrección muy rápida, que también participa de ella, como veis, Bitcoin, y en 2022 ambos activos pues, sufren castigos similares en duración y en intensidad. Después tenemos el comportamiento cuando Donald Trump anuncia con su pizarra en la guerra arancelaria y veis que ambos activos tienden a corregir, aunque en este caso Bitcoin lo hace de forma más sutil, y luego la fase en la que se inician
las correcciones a raíz de la guerra en Irán y que, como podéis observar, está afectando en paralelo a los dos activos. Pero sí hay un momento entre 2014 y mediados de 2015 que llama mucho la atención, porque mientras el Nasdaq sube prácticamente sin descanso, Bitcoin atraviesa un periodo correctivo muy severo. 2014 y 2015 os recuerdo que hace referencia a una caída de máximo a mínimo en el caso de Bitcoin de un 86%, con lo cual no es una corrección menor y curiosamente se produce en sentido opuesto a lo que ocurre con la bolsa, en este caso el tecnológico en Estados Unidos que llamamos Nasdaq 100. ¿Cómo se comporta el oro? Ya hemos visto que Bitcoin tiende a anticipar un poco y mantener una correlación positiva con el Nasdaq, pero ha habido una ocasión donde eso no se ha comportado así. Y la pregunta es, ¿y cuando miramos el oro, realmente es un activo defensivo o es un activo que se comporta similar a la bolsa? Y aquí llega la fase de primero analizar correcciones que se han producido en el oro que han sido significativas. Yo he marcado desde el año 2010 estas tres que veis. La primera es la caída entre 2012 y 2016, casi cercana a un 50%. Después tenemos durante la pandemia una corrección que se inicia a mediados de 2020 y que es de más de un 20%, se extiende casi hasta finales de 2022 y luego tenemos un periodo más volátil y muy reciente que es la caída desde máximos después de una subida espectacular, una caída de un 26% de máximo a mínimo. Con lo cual ya tengo identificadas las tres fases que han sido más dolorosas para los inversores que han comprado el oro y hago la misma comparativa que he hecho antes con Bitcoin respecto a la bolsa. ¿Cuáles son las conclusiones que uno puede extraer cuando mira este gráfico? En primer lugar, la sensación que da es que entre 2010 y 2022 el comportamiento del oro era defensivo o, dicho de otra manera, inverso a lo que pasaba en la bolsa. Si os fijáis, la fase correctiva pequeña de 2011 el oro registra subidas fuertes. Después, cuando la bolsa lo hace muy bien, entre 2012 y 2016, el oro tiene una de esas correcciones cercanas al 50%. De nuevo vemos aquí en torno a 2018-2019 cómo la caída rápida de la bolsa es celebrada por el oro con subidas importantes. En el último tramo de 2020 y todo 2021, la bolsa sube con mucha fuerza, mientras que el oro se desplaza hacia abajo o ligeramente lateral, pero con un sesgo claramente bajista. Por tanto, desde el año 2010 hasta el año 2022 podemos decir que el comportamiento es claramente correlación inversa. Cuando la bolsa lo hace bien, el oro pierde atractivo. Cuando la bolsa corrige, el oro atrae el interés del inversor. Pero a partir de 2022 pasa algo muy curioso, y es que ambos activos comienzan a comportarse de forma similar. Como podéis ver, la caída de 2022 no solamente afectó al Nasdaq 100, sino también al oro, de la misma manera que la recuperación posterior de la bolsa fue algo que influyó positivamente también en el precio del oro y se extendió en ese movimiento hasta lo que hemos tenido aquí. Es cierto que la guerra arancelaria de 2025 no tiene un impacto negativo en el oro, pero dura muy poquito tiempo, estamos hablando de mes y medio, y posteriormente ambos activos suben con la misma fortaleza y cuando empieza la corrección parece que está afectando tanto al comportamiento del Nasdaq como al comportamiento del oro. Por tanto, podríamos decir que el cambio más sustancial se ha dado entre 2010 y 2022, porque antes tener en cartera uno u otro servía para identificar periodos de crisis respecto a periodos de bonanza, mientras que a partir de 2022 los dos activos, si los tienes en cartera, tienden a hacerlo bien a la vez y tienden a sufrir a la vez, lo cual hace que no se comporten como un activo defensivo. Aquí podríamos divagar sobre si las compras masivas que están haciendo los bancos centrales es lo que ha generado precisamente ese cambio de comportamiento. Siempre hay algún motivo detrás, pero me quedé un poco con la duda de ¿y qué pasa si miras más tiempo? ¿Qué pasa si en lugar de 2010, 2026 nos fuésemos a un gráfico donde pudiese comparar comportamientos desde 1987, por ejemplo? ¿Qué me voy a encontrar entonces?
Y aquí tenéis esa realidad que, como veis, se perpetúa. Es decir, hay periodos entre 1988 y 2002 donde el comportamiento es inverso, es decir, la gran subida durante la década de los 90 de la bolsa coincide con un periodo muy débil del oro. Después, cuando se acelera la caída finalmente en la bolsa, el oro ya no está bajando, sino que empieza a subir, por tanto, correlación inversa. Pero luego, a partir del año 2003 en adelante, tenemos un comportamiento relativamente similar. Subida neta de la bolsa, subida neta del oro, e incluso en este periodo, en 2008, de la gran crisis financiera, que afecta menos al Nasdaq de lo que lo hizo al S&P 500, el oro también tiene una corrección aquí que, aunque parezca pequeña, es superior a un 30%. A partir de ahí vuelve la correlación inversa. La bolsa lo hace muy bien, el oro sufre una corrección grande y el último tramo, que es el que habíamos estado mencionando anteriormente, donde ambos activos vuelven a tener un comportamiento similar. Dicho de otra forma, da la sensación de que no se pueden extraer conclusiones absolutas en cuanto al comportamiento del oro como activo defensivo o como activo de riesgo, porque en función de qué periodos, y duran muchos años, miremos en el gráfico, hay momentos en que el oro sí, efectivamente me sirve de refugio, pero hay otros momentos que tiene un comportamiento muy similar al que tiene la bolsa más agresiva, que es el Nasdaq 100. Y la siguiente pregunta, lógicamente, después de haber visto que Bitcoin tiene un comportamiento muy similar al Nasdaq y el oro, dependiendo del momento, a veces sí y a veces no, ¿qué pasa cuando miramos Bitcoin respecto al oro? ¿Cuál es preferible tener durante un periodo de crisis? Aquí la manera de verlo creo que es analizar directamente un gráfico relativo, o dicho de otra manera, el cociente entre el precio de Bitcoin y el precio del oro. Porque eso me va a dar una idea de cuáles son los rangos de fluctuación, en qué momentos se ve más claramente impulsado un activo a estar en cartera respecto a otro y cuánto nos queda para alcanzar un soporte crítico que pudiese cambiar esa relación. Así que, si os fijáis en este gráfico desde el año 2019, es un gráfico semanal, lo que estoy observando es que hay un comportamiento meramente lateral entre Bitcoin y el oro. Cuando estamos aquí arriba quiere decir que Bitcoin lo ha hecho mejor que el oro, y cuando estamos aquí abajo que el oro lo ha hecho mejor que Bitcoin. Dicho de otra manera, esta caída que se registra aquí desde mediados de 2025 es un movimiento donde el oro lo ha hecho claramente mejor que Bitcoin. ¿Cuánto le queda realmente para llegar al primer soporte? El primer soporte ya lo hemos alcanzado, pero no ha funcionado. Esta zona pivote de antiguos mínimos y posteriores máximos podría haber frenado el desplome favorable al oro, pero en lugar de eso el mercado ha roto con violencia y luego parece que ha intentado retestear la zona sin éxito. Eso nos deja una directriz claramente bajista que a todas luces marca máximos cada vez más bajos y mínimos también descendentes. Eso quiere decir que la tendencia a día de hoy sigue siendo favorable al oro y que no hay un soporte cercano interesante hasta la cota de 9.11 que coincide con los techos de 2019 y los suelos de 2022 y 2023. Por tanto, la primera conclusión que uno extrae es: casi prefiero tener oro o seguir teniendo oro antes que Bitcoin, a pesar de que ya se ha cumplido con el objetivo de la estructura que en su momento identificábamos, que es lo que llamábamos un hombro, una cabeza y un hombro. Esta estructura ya ha alcanzado su objetivo plenamente y nos sirvió para identificar el momento en el que había que cambiar de exposición de Bitcoin a oro de forma defensiva. Todavía no creo que haya llegado el momento de hacer la jugada inversa, sino que habría que esperar probablemente a que alcance esta cota de soporte antes de volver a sobreponderar Bitcoin respecto al metal amarillo. A partir de aquí me gustaría también poner en contexto este gráfico de 2019 en una escala mayor, y para eso